Bueno, como ven, están todos los programas de bienestar. Ya todos tuvieron sus depósitos. En el caso de fertilizantes gratuitos, también va muy avanzado el programa. Y los 3 programas a los que me comprometí este año cumplimos la beca para todos los adolescentes de secundaria. Y el año que entra vamos con todos los niños y niñas de primaria y preescolar. El caso de pensión Mujeres Bienestar, ya están recibiendo sus apoyos, la gran mayoría de 63 y 64 años. Quienes no se inscribieron se están inscribiendo en este momento, y de 60 a 62 inicia la inscripción en agosto de este año para poder cumplir en el 2025 el compromiso de que todas las mujeres de 60 a 64 años van a recibir pensión Mujeres Bienestar. Así que todos los programas andando. Recuerden que la inversión este año es de cerca de 850,000 millones de pesos. Sí, estamos hablando de que probablemente el año que entra lleguemos a 1 billón de pesos o quizá más, considerando que un punto del PIB son alrededor de 380,000 millones, pues son cerca de 2.5 del PIB, 2.5% del PIB, que cada bimestre, en su gran mayoría, se distribuye al pueblo. A eso nos referíamos ayer cuando decíamos hay que fortalecer el mercado interno. Claro, también hay que fortalecer la producción nacional con inversión pública, inversión privada, pero no hay, creo, ningún país en el mundo que tenga este nivel de apoyos sociales a su población, que disminuye pobreza, desigualdad y al mismo tiempo potencia el mercado interno, porque cuando hay recursos, entonces hay pues mucho más consumo. Al haber más consumo, pues toda la economía reacciona, se levanta. Eso es parte fundamental del proyecto de nación que representamos. Entonces, cada lunes vamos a estar informando sobre cómo van los programas de bienestar. Bueno, vamos ahora sí a las preguntas. A ver, vamos aquí a la esquina. Gracias, Presidenta. Buen día. Eduardo Dina, del Universal. Preguntarle cómo se sintió ayer en el Zócalo y también sobre este incidente que se dio por la coordinación de Morena, que están tomando la foto. ¿Cómo lo minimiza? ¿Cómo toma este incidente que pues la presidenta de Morena dice que fue ahí una falla en la logística? ¿Cómo lo ve, Presidenta? Pues fue muy buen evento. Agradecer a todas y todos los que estuvieron presentes y atentos. Es la demostración de que el pueblo de México está consciente, activo, participativo, y que en un momento tan importante, aun cuando logramos un acuerdo dialogando, que es muy importante, indispensable, pues la convocatoria fue muy buena. La gente estuvo ahí para defender la soberanía y, como lo dije al principio del discurso, pues que somos uno solo, gobierno y pueblo, que no hay diferencia. Ahora también hay que decir que hubo empresarios presentes, fue un acto muy importante y quiero desde aquí agradecer a todas y todos los gobernadores y a la jefa de gobierno. Faltó la gobernadora de Chihuahua, pero me envió un mensaje, tiene un problema de salud. De no haber tenido este problema, hubiera estado aquí con nosotros. Entonces, muestra mucha fortaleza. Todavía después hubo un desplegado de la CONAGO. Imagínense, es la presidenta, 31 gobernadores y la jefa de gobierno, que es el poder ejecutivo, claro, con los presidentes municipales del país, en unidad, fortaleciendo la soberanía y
defendiendo a nuestro país y al mismo tiempo respaldando el acuerdo que se tomó y pues estar atentos, conscientes y trabajando juntos para el bienestar del país. Entonces fue muy bueno y agradezco de verdad a todas y a todos los que estuvieron ayer presentes. Se muestra la fortaleza de nuestro pueblo y de nuestro país. Y sobre este tema, pues es menor, la verdad. Entonces, estaban distraídos, eso es todo. Bien, Presidenta. Hoy publicamos en el Universal que pues, los cárteles del narcotráfico se están diversificando, pues sus negocios ilegales, pues el trasiego de drogas pues ya ha dejado de ser la principal fuente de ingresos, ahora mantienen sus tentáculos en delitos como el tráfico de personas, cobro de extorsiones y hasta la exportación ilegal de productos agroalimenticios. ¿Tienen algún, estos son también datos de la DEA, tienen algún reporte de esto? Se dice que cárteles que han sido declarados como grupos terroristas, pues también están obteniendo ingresos en la pesca ilegal. Entonces, no sé si tienen algún informe. Mañana viene el Gabinete de Seguridad. Me llama la atención, ¿no?, del Universal. Son informes las 8 columnas del Universal hoy, a diferencia de pues todos los demás. Bueno, el Reforma también, ¿no?, que es, ya, por cierto, aclaró Rocío Nale la nota del Reforma, que mañana puedes venir y ¿sí?, con gusto ahí te contestan los compañeros del Gabinete de Seguridad. Gracias, Presidenta. Pues sí, son datos que ahí están. Sí, sí. También preguntarle, en el marco pues de este acuerdo con el presidente Donald Trump, pues declaró que es un alivio de corto plazo. ¿Cómo toma esta declaración del presidente? ¿Por qué no mejor dices toda la declaración del presidente Trump? No sé si vieron la entrevista en Fox News. Pero también dijo eso, presidente. Por eso, pero hay que dar el marco completo, porque si sacas de contexto una frase, pues entonces hay malas interpretaciones. Él en esa entrevista justamente dice lo que hemos estado diciendo, que el 2 de abril vienen aranceles recíprocos. No sé si lo escuchaste. Sí, también es la declaración que estoy planteando, Presidenta. Por eso, hay que revisar las declaraciones en el contexto completo de toda su declaración. Hay algunos que no les interesa que haya un acuerdo entre Estados Unidos y México. Algunos, digo yo, ¿no? Toman declaraciones aisladas, pero no. El acuerdo fue que se pospusieron los aranceles hasta el 2 de abril. Y el 2 de abril, como bien él dijo, a ver si lo buscan, esa partecita, dice el 2 de abril hay aranceles recíprocos. ¿Por qué dije ayer, y lo he dicho aquí en la mañanera, que siempre hay que estar atentos y por lo que pueda ocurrir, pero que somos optimistas en el sentido de que aranceles recíprocos significa que Estados Unidos le pone tarifas, aranceles a las exportaciones de países que le cobran a Estados Unidos por sus exportaciones, aranceles. En el caso de México, pues tenemos un tratado comercial, el primer tratado comercial que se firmó en 1993 y el segundo tratado comercial que se firmó posteriormente en 2020, creo que fue el presidente López Obrador ya a la firma formal, y dado que hay un tratado comercial, pues no hay aranceles de México a Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, pues Estados Unidos no tendría por qué poner aranceles a México. Por último, Presidenta, en esta revisión que va a ser de los consulados y el trabajo de los cónsules, ¿ya hay algún perfil para la coordinación general tras la dimisión de Jorge Islas? Ya lo vamos a informar. Gracias. A ver acá, vamos acá y ahorita voy para acá. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Aunque se sabía que estaría poco tiempo en el cargo el doctor Rogelio Ramírez de la O, Presidenta, muchos analistas que hemos entrevistado consideran que quizá no era el mejor momento para que él saliera. ¿Cuál es su opinión, Presidenta, al respecto? Es muy importante porque cómo les gusta especular.
Rogelio, cuando lo invité, me dijo que se quedaba, sobre todo para hacer el presupuesto del 2025 y cerrar bien el 25, pero que se quedaba hasta diciembre del 24, perdón, que en enero pues él tiene diversas ocupaciones a las que siempre se ha dedicado y que pues se podía quedar hasta esa fecha. Entonces yo le pedí pues que como venía la entrada del presidente Trump, que era muy importante pues que se quedara un mes más, y después le pedí que se quedara un mes más. Entonces en febrero acordamos que si todo salía bien con esta llamada con el presidente Trump, pues que él me pedía pues que ya quería retomar sus actividades previas. Entonces yo le dije que sí, si todo salía bien, los dos acordamos eso, y además yo le pedí que pues nos siguiera ayudando, particularmente pues en todo el tema internacional y en la relación con Estados Unidos, y él amablemente acordó que así iba a ser. Entonces no tiene ningún otro asunto más que eso. Y Edgar Amador pues es muy bueno, se formó también en muchos lugares, viene de escuela pública, por cierto, y de la UNAM, de la Facultad de Economía, y pues tiene mucho conocimiento Edgar, es muy bueno, y también es hasta cierto punto discípulo de Rogelio, se formó con él en muchas cosas. Entonces es parte de lo que acordamos con Rogelio, no tiene ninguna otra explicación. Ya sabrán todos los adversarios, comentócratas, es que no, seguro no estaba tan bien la economía y la presidenta decidió que tenía que haber un cambio. Pura especulación. Ese es, pues en realidad lo que ocurrió. Y la verdad le agradezco muchísimo a Rogelio, es un gran economista, nos ayudó mucho con el Plan México, esta visión internacional y nacional que tiene la economía, y además siempre con un sentido social. Le agradezco mucho que haya aceptado quedarse hasta, pues que fue el 4 o 5 de marzo, y ya ahora Edgar pues toma su lugar y va a seguir trabajando con nosotros. Doctora, ya hay un elegido para suceder en el cargo a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, es Mark Carney. ¿Qué opina de él y cómo esperaría además que fuera la relación o la colaboración, sobre todo por la colaboración en la región, sobre todo en estos momentos? Pues relación de respeto, como ha sido con todos los presidentes. Entonces, es este relevo que decidieron en Canadá, pues mandamos felicitarlo obviamente desde aquí, y ya habrá oportunidad para felicitarlo personalmente, y pues una relación de respeto y obviamente pues de trabajo conjunto frente al tratado comercial que tenemos los tres países. Y Presidenta, si me permite, en un tema también económico, y aprovechando que está la Secretaría de Bienestar, a principios de enero usted hizo el primer encuentro nacional con presidentes municipales para persuadirlos de que los 3 niveles de gobierno pudieran utilizar el FAIS en obras comunes. Entre ellas están los trabajos hídricos. La semana pasada, si no mal recuerdo, usted mencionaba que habían firmado 400. No sería todavía ni la cuarta parte. ¿Están esperando que haya más firmas, que se colabore, y si no se alcanzara las 2,000 firmas, no afectaría este plan nacional hídrico? Es voluntario. El miércoles viene Efraín Morales, director de la Conagua, a informar cómo va todos los proyectos. Ahora si quieren, Ariadna, ahorita si quieres tomar la palabra, pero el miércoles viene Efraín. Es voluntario, no es un asunto obligatorio. Habrá municipios que consideren que no tienen problemas de agua y que prefieren destinar los recursos a otro tema,
pero en general ha habido mucha aceptación de la coordinación para poder juntar recursos municipales, estatales y federales. Entonces no tiene que ver con algo obligatorio y depende pues obviamente de la decisión de los presidentes municipales. ¿Quieres comentar algo, Ari? Muchas gracias, con permiso, Presidenta. A partir del lunes pasado iniciamos una jornada de capacitaciones y reuniones con todos los municipios y los estados. El lunes estuvieron los representantes de todos los estados. Siempre se les capacita, cada año se actualizan los lineamientos y especialmente comentamos el tema del agua. Estuvo el titular de Conagua en esta reunión. Y durante todo el mes de marzo estamos haciendo estas reuniones ya en los estados. Oaxaca, por ejemplo, tiene 8 reuniones regionales en donde estamos actualizando el tema del FAIS y donde está Conagua presente para avanzar rápidamente en el número de municipios que compartan la estrategia fundamentalmente del agua. Entonces, estamos en esta estrategia común y seguramente ya para el miércoles el titular de Conagua, el compañero Efraín Morales, podrá informar cuántos más de que iniciamos estas jornadas ya se han sumado y será esta actividad durante el mes de marzo. Gracias. Con el tema de educación media superior y también con el tema de la entrega de becas en educación básica. Quisiera, de ser posible, preguntarle al secretario cómo están tomando el tema de un diagnóstico para entender y ver de qué manera, en efecto, se pudiera avanzar en el tema de materias de comprensión de lectura, matemáticas, por ejemplo, la inclusión de materias que antes del anterior sexenio no se tenían, como por ejemplo civismo. Saber puntualmente cuáles serán las evaluaciones que se tomarán para tener claro si serán, por ejemplo, a nivel internacional o nacionales, sobre todo para tener un parámetro de saber cómo se va mejorando este diagnóstico en torno al tema de aprendizaje de la mano con el asunto de la entrega de becas. ¿Quieres comentar? Bueno, hay que recordar que tenemos un nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana que inició el año pasado, y todos estos contenidos que tú te refieres forman parte de la nueva escuela mexicana, todo lo que tiene que ver con valores cívicos, incluso lo que acabamos de presentar de vida saludable, forman parte de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Y hay un libro especial para matemáticas y para habilidades de lectoescritura. En el caso del libro de matemáticas, la presidenta nos instruyó y fue revisado por el CINVESTAB. Hay un área que tiene el CINVESTAB especializada en matemática educativa. Les pedimos a ellos que nos revisaran los libros de primero, segundo y tercer año. Entonces, ya dentro de los libros del siguiente ciclo escolar, que por cierto ya se están imprimiendo, y ya incluso iniciamos la distribución porque tenemos el compromiso de que estén entregados al arranque del ciclo escolar en agosto. Ya vienen algunos contenidos ahí revisados por esta escuela. ¿Este tipo de evaluaciones se harán de una manera un tanto más local, por regiones? Recordemos que en anteriores ocasiones, bueno, pues habían evaluaciones de las que ya no se supo si se tuvo continuidad o no, como las de PISA, etcétera. Es saber cómo, ¿qué va a pasar? Se va a continuar, sí. Desde el gobierno anterior, al final se tomó la decisión de que se continúe en PISA, entonces vamos a formar parte de la evaluación de PISA. Pero también la nueva escuela mexicana tiene este enfoque de que se tiene que ir evaluando no con exámenes estandarizados, sino los propios aprendizajes que van teniendo los niños. La nueva escuela mexicana, con la autonomía profesional docente, permite justamente una atención más personalizada a los alumnos y a las alumnas y ver y revisando la evolución que tienen en lo individual. Sí, justo para saber en qué momento pudiéramos ver un diagnóstico de cómo va avanzando, pues precisamente después de la pandemia, los niveles que se tuvieron por obvias razones, si esto pudo ir mejorando, si lo pudieran ver. Por supuesto que sí, pero digamos, estamos en este cambio de la nueva escuela mexicana, entonces debemos darle tiempo
a este nuevo modelo pedagógico para que primero los maestros lo desarrollen en su totalidad y que podamos ver el impacto en la enseñanza y en los aprendizajes básicos. Gracias, secretario. También, sí. Presidenta, en otro tema, para la Presidenta, en torno al tema del deporte social y comunitario, que se había anunciado que iba a ir también de la mano, se crearía una oficina. Quisiera preguntarle, y bueno, que esto estaría a cargo de Miguel Torruco, quisiera preguntarle, se creó esta oficina, cómo va el proyecto, o si en algún momento se le habló desde la CONADE, bueno, se le planteó desde la CONADE que este tipo de sector, que es el deporte comunitario y social, debiera quedarse ahí o se va a trasladar si en efecto en la SEP. ¿Cómo va este asunto? Sobre todo con el tema de un reportaje publicado en Proceso en el que habla de quién pudiera estar también asesorando a Rommel Pacheco, que por supuesto, bueno, pues eso es parte de la investigación que se ha tenido y que se ha manejado, que hay pues gente cercana a Alfredo Castillo, quien recordemos en anteriores años fue también titular de la CONADE. Quisiera preguntarle si en efecto se crea pues esta oficina que va a ser de la mano con Torruco, si se va a quedar ahí, y también de una vez preguntarle si estaría usted de acuerdo con que Efideporte regrese hacia 2026. Recordemos que esto fue eliminado para este año, saber en estas dos cuestiones en tema educativo con deporte. No sé de dónde sacaron que tiene asesoría de no sé quién. Rommel Pacheco de Alfredo Castillo. ¿Y de dónde sacaron eso? De acuerdo con la investigación que se hizo en el área de deporte. Pues de Proceso, Presidenta. No, pues están equivocados. No hay nada de eso. ¿Y el tema de la creación de la oficina? Bueno, primero uno y luego el otro, ¿no? Entonces, no. Rommel es aparte de un gran deportista, pues es un compañero de primera y está haciendo un gran trabajo. Tiene mucha comunicación con los deportistas y está haciendo muy buen trabajo y va a seguirlo haciendo. En la CONADE se queda digamos, todo lo que tiene que ver con el deporte. ¿Qué está haciendo Miguel Torruco? Está trabajando en dos áreas. Uno, en estas actividades deportivas masivas que vamos a hacer durante todo el sexenio. El 6 de abril, recuerden, inscríbanse, viene la clase nacional de box, le pusimos. Van a participar muchos boxeadores profesionales, ya están las 32 entidades de la República, presidencias municipales. La idea es que ese día en todo el país se haga la misma rutina. Y lo importante no solamente es el 6 de abril, sino todo el trabajo que se está haciendo previamente, en donde hay muchos jóvenes, niños, niñas que se están involucrando en el deporte. Es parte pues del proyecto de vida saludable y también de invitar a los jóvenes a que no se acerquen a la violencia o a las adicciones y que sean parte de este proceso deportivo, que se incorporen a través de ello y que después sigan desarrollando su vida junto con el deporte. Además de esto, pues ya vamos a ir anunciando otras actividades que van a estar planteadas. Y la otra muy importante es que ahí en los territorios en donde tenemos este trabajo especial de atención a las causas, estamos invitando a formar equipos de fútbol o clases de box o algunas otras actividades deportivas para que los jóvenes, además de jóvenes construyendo el futuro, tengan otras posibilidades de desarrollarse. Esos son los dos principales tareas de Miguel Torruco, y en el caso de Rommel, pues en la CONADE está desde la parte deportiva en las escuelas hasta la parte profesional y la relación con las federaciones. Y entonces el tema del deporte social y comunitario se hace a nivel nacional con ese tipo de convocatorias, sí, de este tipo de eventos. Y sobre todo de atención a las causas para evitar que jóvenes tengan la tentación de acercarse a un grupo delictivo, que se acerquen, o la tentación de alguna adicción y que mejor los canalicemos a través del deporte. Y sobre el tema de Efideporte, ¿estaría de acuerdo en que...? De hecho, parece, a lo mejor lo reactivamos este año,
para 2025. Sí, la idea es que con este esquema, si mal no me acuerdo, son empresarios que tienen algunas deducciones para poder hacer instalaciones deportivas. Entonces es probable, si se puede, reactivarlo este año y si no, ya para el 2026. Bueno, Presidenta, en otro tema también, después de la marcha del 8M, una de las consignas más fuertes, pues en torno al tema o la frase que más estuvo utilizando, el de no llegamos todas, se refirieron en gran medida por el tema de las mujeres desaparecidas en otros años, en otros sexenios y en los más recientes también, precisamente de las madres buscadoras que también estuvieron en un sector importante en esta manifestación. Y bueno, incluso uno de los reclamos que ellas mencionaban es que si llegaron todas con una mujer presidenta, ¿por qué no han sido recibidas en Palacio Nacional? Incluso, bueno, hubo ahí algunas opiniones de jóvenes manifestantes, sobre todo que pudimos escuchar, en torno a que esperaban tal vez ver un discurso de usted ante la manifestación directo. Y también otra de las quejas de las madres buscadoras, como ya le mencionaba, es que autoridades han sido omisas en una labor integral de varios estados, ¿no? Desde la Ciudad de México, Estado de México, pero también en Jalisco. Por ejemplo, en la Ciudad de México hubo una sesión de búsqueda de algunos días por parte de la Comisión y de autoridades capitalinas. Esto recordamos en el Ajusco, en donde, bueno, pues estuvieron buscando restos, en específico por el hallazgo de una joven por parte de su madre. Sin embargo, lo que las madres buscadoras, que estas colectivas mencionan, es que se mostró que no tienen conocimiento, técnica o trabajo de campo, experiencia como lo que tienen ellas. También señalaron, en el caso que le menciono de la Ciudad de México, que por ejemplo el titular Enrique Camargo, el de la Comisión de Búsqueda en la Ciudad de México, solo fue como observador. Veíamos también días después que algunos colectivos pedían su destitución. Preguntarle, Presidenta, ¿cuál sería el plan del tema de trabajo de búsqueda en acompañamiento con las madres, autoridades, para que se pueda avanzar en esta labor de encontrar a los restos de sus hijas, de sus hijos también? Y también, bueno, de una vez preguntarle si van a hacer la presentación del tema de las cifras para saber cómo va este asunto y en específico cómo pudieran tener un trabajo conjunto con madres buscadoras que son quienes han tenido más experiencia en campo. Primero decir que siempre vamos a estar del lado de las víctimas. El dolor que puede sentir una madre, un familiar por una persona desaparecida, pues es indescriptible. Entonces, siempre vamos a estar del lado de las víctimas. Ahora, está la comisión de búsqueda aquí en la Secretaría de Gobernación. Se han estado reuniendo, a lo mejor no con estos colectivos, pero con otros, y nuestra apertura para reunirnos con todos los colectivos. Y sobre todo tiene que hacerse, estamos trabajando en varias áreas para su información. Uno, todo lo que tiene que ver con el compartir las bases de datos y mejorar las bases de datos. Nuestro país es de los únicos países en el mundo que no tiene una sola identidad. La que tenemos es del Instituto Nacional Electoral y tiene como propósito votar en la elección, y es a partir de los 18 años. Lo que tenemos es el CURP, que es lo que nos identifica a todos, es el número que nos identifica a todos en cualquier lugar. Pero el CURP no tiene pues otras datos relacionados con las personas. Entonces, la idea es que el CURP pueda ir teniendo poco a poco pues más información, sin necesidad de hacer muchas más cosas, ¿no? Porque también van a decir, no, ahora el Estado va a querer tener identidad de todos los ciudadanos. No se trata de eso, sino de que realmente frente a una situación de inseguridad en muchos lugares es importante que podamos ir teniendo las identidades. ¿En qué sentido estamos trabajando? Por ejemplo, lamentablemente, cuando una persona fallece y no es posible su identificación, eso se hace en los EMEFOS, en los INCIFOS, dependiendo de en qué lugar esté, si está en una fiscalía, si está en los tribunales superiores de justicia. No hay una sola base de datos
de huellas y otras identidades de las personas que lamentablemente fallecen, sea de manera violenta o no, y que no son identificadas. Nosotros tenemos que avanzar hacia eso, indiscutiblemente. Una parte de eso viene en unas de las leyes que mandamos de la Agencia de Transformación Digital y otros temas que tenemos que ir avanzando para poder tener pues mayor información sobre las bases de datos. Hay que decir que CONAPO ha hecho un esfuerzo extraordinario, lo hizo en el sexenio pasado, pero todavía tenemos que seguir trabajando. Ese es un área de trabajo muy importante. Recuerden que muchas personas que se consideraban desaparecidas en el sexenio anterior, me tocó como jefa de gobierno, al hacer el cruce de las bases de datos de las personas que se vacunaron con el COVID, de las personas de registro civil, de otras bases de datos, fueron identificadas y después se fue a visitarlos a sus casas y resultó que habían regresado a su casa, pero nunca le habían avisado a la fiscalía correspondiente que al haberse levantado la carpeta de investigación como desaparecidos, nunca habían informado a la fiscalía que ya habían regresado. Entonces este trabajo se sigue haciendo, se hizo en su momento y se sigue con eso. Entonces bases de datos es algo muy importante. La otra parte muy importante es el análisis de contexto. ¿En qué contexto desaparece una persona? Si estuvo vinculado con un tema familiar, si estuvo vinculado con un tema de delincuencia organizada, si estuvo vinculado con un tema de pareja, cuáles fueron las condiciones en las que desaparece una persona y vincular esas condiciones, ese análisis de contexto con distintas personas. Eso normalmente lo hace la Fiscalía en las áreas que tiene que ver con personas desaparecidas y tiene que vincularse con las comisiones de búsqueda. Esa es la segunda parte donde hay que seguir trabajando para que cuando se reporta una persona desaparecida o que ya ha sido reportada pueda analizarse en qué contexto se dio la desaparición. Y la tercera pues ya tiene que ver directamente con las búsquedas, a través de las comisiones de búsqueda. Y hay una cuarta que tiene que profesionalizarse más el trabajo de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, para que pues pueda haber con base en datos más científicos, por ejemplo, el teléfono, dónde estuvo el teléfono, otros datos de cámaras, si es el caso, que nos permitan mayor información de por qué la persona fue desaparecida, dónde desapareció y cómo encontrarla. Entonces, este es un trabajo que estamos desarrollando y obviamente pues la Secretaría de Gobernación pues que trabaje con los colectivos de desaparecidas y no, nunca nos vamos a confrontar con una madre que su hijo, su hija, su hermano, un familiar que desapareció. Podemos tener puntos de vista distintos, eso sí, pero nosotros no nos vamos a confrontar con ellos. Precisamente parte de las labores, hace unos días también el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de crematorios clandestinos. Ellos también acusan que la Fiscalía Estatal, en este caso en Jalisco, ha hecho un mal trabajo porque constantemente han encontrado cadáveres donde la dependencia ya había realizado peritajes. Si también, bueno, en parte si esa cuestión podría informar al Gabinete de Seguridad y también, bueno, pues como autoridades ustedes cómo reciben este tipo de información de crematorios que por años han trabajado en estos ranchos y que bueno pues son localizados más que a veces por las fiscalías estatales, por estos colectivos de búsqueda. No, pues obviamente es terrible. Ahora, ¿qué corresponde al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder Judicial? Pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo, no sé si fue cateo exactamente la Fiscalía Estatal, ¿por qué después no resguardaron el lugar? Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República si es necesario atraer el caso, lo están revisando.
Nada más finalmente si podían también informar sobre el asesinato de 2 trabajadores de la salud en la Ciudad de México y algunos hallazgos de cuerpos incluso dentro de botes de basura que se han dado en la alcaldía Cuauhtémoc, bueno, aquí en la capital del país. Sí, ¿les parece que mañana informen el Gabinete de Seguridad? Adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días, Víctor. Buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. Presidenta, nada más un recordatorio, ahorita que está aquí presente la Secretaria del Bienestar. Solamente 2 pagos en 2 estados por veda electoral, ¿va? De sí, los programas. Muchas gracias. Buenos días, Víctor. Efectivamente, como anunciamos el lunes pasado, se adelanta el pago de un bimestre, el que va corriendo y el de mayo-junio para los estados de Durango y Veracruz. De tal manera que a los adultos mayores les estarán llegando 12,400 pesos, a las personas con discapacidad 6,400 pesos y el doble para todos los programas. Muchas gracias. Presidenta, hablando de programas, el programa que usted había comentado al inicio de su mandato, sobre el bachetón, usted ya tiene ahorita un informe de cuántos kilómetros se han realizado y también preguntarle, Presidenta, cómo se podría acercar más este programa al ciudadano, al que anda siempre transitando las arterias de nuestro país, porque bueno, pues no puedo decir que nada más aquí en la Ciudad de México, en el área conurbada, existe la situación de que hay baches. Sí, usted ya tiene un informe. Sí, lo presentó hace poquito el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. A ver si tienen la lámina por ahí. Y no si vieron, a ver si tienen lo del presidente Trump, a ver si también. Mira, ahí está. Programa de conservación de carreteras, bachetón, conservación rutinaria, bacheo y mapeo. 44,120 kilómetros de atención, 76% de avance, 134 tramos con 250 frentes de trabajo y participaron 1,153 trabajadores. Y este periodo o esta primera fase termina en marzo del 2025 y de conservación periódica, porque se están repavimentando tramos completos, son 688 kilómetros de atención con 35% de avance, 76 frentes de trabajo, 1,495 trabajadores y este también termina en mayo del 2025, además de que Sedena está atendiendo en el sureste del país 890 kilómetros. Y va a continuar este programa y pues vamos a ver si podemos dar no sé, la red social de la SICT, a ver si la encuentran, para que pueda la gente reportar a través de fotografías de las carreteras federales principalmente, ¿no? Porque es donde estamos trabajando. Sí, le comentaba esto, Presidenta, porque bueno, cuando estaba el presidente López Obrador, le habíamos hecho una mención, pero bueno, yo andaba buscando a ver a dónde se podía hacer el reporte o dónde podían compartir los reportes, pues el ciudadano que anda recorriendo las arterias, ¿no? Y precisamente para hacer que se acerque más el programa para que se pueda hacer la recuerden atención. Que, digo, nosotros siempre canalizamos, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay un bache en la Ciudad de México o en Tijuana o en Mérida, pues le toca a los presidentes municipales, ¿no? Sí. O, en todo caso, al Estado. Y nosotros nos encargamos principalmente de las redes federales. Se sigue apoyando, recuerden, con la regularización de autos para que los estados puedan tener recursos también para disminuir los baches. Entonces, si son carreteras federales, en general lo pueden reportar ahí, nosotros lo canalizamos. Son Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Instagram, en Instagram, SCT-MX, en Facebook, SICT-MX, y en X, no sé si también lo tengan. SICT-MX, con minúsculas, SICT con mayúsculas, MX con minúsculas. Presidenta, en otro tema también, bueno, yo soy orgullosamente texcocano, tenemos a la gobernadora que también es de Texcoco,
Usted hace algunas semanas acudió al municipio, está el presidente municipal Nazario presente y bueno, escuché el discurso que dio ese día usted ahí en Texcoco, mencionando que bueno, pues había inversión pública para el municipio, pero pues también, o sea, sabemos que es la cabecera municipal, pero también hay otros municipios que también necesitan desarrollo, atención también por parte del gobierno federal, porque bueno, se ha descuidado también en ese aspecto. Por ejemplo, Chautla, Chiconcuá, Atenco, o sea, prácticamente que rodean al municipio, entonces pues también a ver si podría, pues a ver si hay inversión también ahí pública para los municipios. Bueno, de hecho los siguientes 3 años vamos a trabajar principalmente en 10 municipios que son los más urbanizados del oriente del Estado de México. Ya prácticamente tenemos el proyecto, ya lo vamos a presentar aquí con los presidentes municipales, las presidentas municipales y la gobernadora. Está trabajando todo el gobierno para dar apoyo a estos 10 municipios que son los más urbanizados, repito, y después ya apoyaríamos a otras partes también del Estado de México. Y ya por último, Presidenta, fíjese que me encontré a un paisano que él vive en California, ahorita tuvo que regresar aquí a su estado, Hidalgo, a Totonilco el Grande, en Hidalgo, y bueno, pues la comunidad está muy descuidada, Presidenta. Usted sabe que, bueno, pues ya llegó el nuevo gobernador Julio Menchaca y, bueno, pues los habitantes requieren a ver si también pues pueden ir a revisar ahí el municipio porque está muy descuidado, Presidenta, sobre todo con el tema de pues el camino, los caminos que conectan a las comunidades, porque, bueno, pues él me comentaba que tuvo una emergencia con su mamá obviamente ya tiene pues unos años, ya está bastante grande, y bueno, pues al momento de emergencia de salud sobre todo, Presidenta, y pues no entran las ambulancias por el tema del camino. La verdad, pues le pide a usted, bueno, de hecho me dejó un documento que incluso ya si nos das el documento han hecho una petición con el gobernador. Con Adriana Contreras, por supuesto. Ajá, han hecho peticiones pues para ver si les pueden pavimentar los caminos, sobre todo, Presidenta. Sí, hay que decir que Julio Menchaca, uno de sus proyectos es justamente la rehabilitación de caminos. Ha estado haciendo muy buen trabajo. Por supuesto que cuando hay pues muchísimos años de abandono, 2 años no son suficientes, ¿verdad? Claro. Pero él ha estado trabajando, le llama creo que Caminos de la Transformación o algo así a este proyecto. Sí, Presidenta, entonces sí. Le comparto el documento, ¿no? Sí, cómo no. Gracias. A ver, ahora sí, Sonora, para que no falte Sonora. Sí, gracias, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power y Lobos Cadena 7. Sí, Presidenta, bueno, evidentemente en Sonora respiramos aliviados luego de los acuerdos que se lograron en este asunto de evitar los famosos aranceles punitivos que buscaba imponer el presidente Donald Trump. Usted sabe que Sonora, bueno, por sus características, por su ubicación geográfica, bueno, pues es un estado que tiene una vinculación muy fuerte con la economía de Estados Unidos. De hecho, nuestra economía realmente está muy conectada en una interdependencia económica, particularmente con los estados del suroeste, Arizona, California, lo que es también Nevada, Nuevo México, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante este acuerdo y esta tranquilidad que nos da, puesto que la minería, el sector automotriz, las manufacturas, el sector aeroespacial, la agricultura, la ganadería, la pesca, todos nuestros sectores están muy ligados a esto. En este contexto, Presidenta, me gustó, debo decirle, y le felicito por el plan que usted ha diseñado y que ha trazado justamente para elevar, primero que nada, la competitividad y la capacidad que tenga nuestro país de pues, tener una mejor economía. Y en este aspecto es evidente que la inversión de recursos públicos en desarrollo de infraestructura pues es un tema fundamental. En el caso nuestro, bueno, pues estamos muy optimistas porque usted, tengo entendido, va en 2 semanas a Sonora para dar el banderazo de salida de esta carretera que se va a construir entre Bavispe y Nuevo Casas Grandes. Una inversión importante, más de 1,800 millones de pesos, es un trazado de 69 kilómetros. Y bueno, evidentemente tenemos mucha expectación por la visita. Mire, usted va a la región del noreste de Sonora,
ahí está, bueno, Bavispe, y en esta región está el municipio de Agua Prieta. En Agua Prieta se está construyendo también infraestructura importante, un puerto fronterizo totalmente nuevo, y hay por ahí un tema que tiene que ver con la carretera federal número 2, en donde, bueno, sí se ha avanzado mucho con la rehabilitación, con este plan del Bachetón, pero faltan un par de accesos que justamente van a vincular con este puerto fronterizo. En este contexto, Presidenta, preguntarle si será posible, bueno, que en este caso se gire instrucción a la Secretaría de Infraestructura para que se culmine con este proceso, y claro, si será posible que usted, ya que va a estar en la región, pues visite también el municipio de Agua Prieta, que es evidentemente muy importante en términos estratégicos en la relación bilateral. Sí, y hoy viene el gobernador. Vamos a ver algunos temas de Sonora y pues tomamos nota de esto que estás comentando. Sí. Bueno, en este mismo contexto le quiero informar un detalle que es muy importante. En el sexenio anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por iniciativa también del gobernador, por cierto, Alfonso Durazo, tomó la decisión de sacar las vías del ferrocarril de la ciudad de Nogales. Usted conoce pues, nuestro estado, usted incluso le recuerdo en un acto de precampaña allá en Nogales, y justo a un lado donde fue el mitin pasaban las vías del ferrocarril. Bueno, quiero comentarle que ya se terminó con este proceso, prácticamente está por abrirse la nueva ruta, que son 70 kilómetros desde el pueblo de Imuris, que es justamente donde se bifurcan los caminos, justamente hasta la frontera. Incluso hay una obra de ingeniería muy importante, que son 2 kilómetros en un túnel que pasa literalmente por debajo de la ciudad, por debajo de una comunidad, de un barrio tradicional que se llama la Colonia Buenos Aires. Y bueno, se trata de una obra en la que se han invertido más de 10,000 millones de pesos. Es un proyecto realmente muy grande de ingeniería, y en este caso, bueno, en Sonora, usted debe saber que estamos nosotros con la expectación del ferrocarril México-Nogales, ¿no? El famoso ferrocarril del Pacífico, en el que yo recuerdo incluso haber venido a la Ciudad de México cuando era niño. Bueno, el asunto es que el planteamiento, Presidenta, es justamente, número uno, que se utilice esta infraestructura que se va a terminar, por cierto, ahora el 15 de marzo, justamente para vincular lo que tiene que ver con el trazo del tren desde Guadalajara hasta la ciudad de Nogales, y que, bueno, evidentemente esta obra pudiera dar paso a que se acelere el proceso de desarrollo de este gran proyecto de infraestructura para vincular justamente a la frontera de Nogales. No sé cómo lo vea este planteamiento. Este año recuerden que, bueno, el 15 de marzo vamos a dar el 15 o por ahí, el banderazo de México-Pachuca. Se ya empieza el 15 de marzo. En abril empieza México-Querétaro. En julio, esos dos los hace los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. En julio, bueno, en mayo más o menos estará licitándose, mayo o junio, a ver si se estará licitando la parte de Querétaro-Irapuato y también la de Saltillo-Nuevo Laredo. Eso inicia este año. Y el año que entra ya nos vamos a los otros tramos. Pero en efecto, esta obra que se hizo para sacar el tren de Nogales ha sido muy importante y va a ser obviamente pues parte de este trabajo del tren por el Pacífico que va hasta Nogales. Se trata, incluso debe usted recordar, Alfonso Durazo hizo campaña pues comprometiendo esta idea, ¿no?, de sacar el tren de Nogales. Entonces, evidentemente, pues es un tema… No, y se va a terminar, se sigue trabajando. Sí. Sí. Y bueno, evidentemente pues nos daría a nosotros mucha ayuda, mucha movilidad el tema de los trenes interurbanos, ¿no?, que es como se ha planteado este proyecto. Presidenta, estuve muy recientemente en Sonora y mire, cuando voy a Sonora me busca la gente para traerle bueno, sus inquietudes y algunos temas. Mire, y le quiero plantear dos asuntos particulares. Me buscaron personas que son posesionarios de terrenos en el ejido Villa de Ceres, en un sector de Hermosillo, que es una de las zonas de mayor desarrollo actualmente. Usted debe recordar por sus visitas a Hermosillo que tenemos una muy vasta zona urbana,
Hay una muy fuerte especulación inmobiliaria en Hermosillo, muchos terrenos que están ahí, como decimos en Sonora, en engorda, y que literalmente pues no se están utilizando, es decir, se está especulando con ellos. Hemos detectado la presencia de una suerte de cártel inmobiliario, en donde hay incluso notarios coludidos, en donde los anteriores gobiernos, curiosamente todos vinculados con el PRI o con el PAN, bueno, pues tenían una estrategia justamente para hacerse con los grandes terrenos. En este caso son 21 posesionarios. Ellos me pidieron entregarle un documento en donde, bueno, hacen una serie de señalamientos, porque ellos compraron en 2006 una serie de terrenos en esta zona, pero después estos mismos terrenos le fueron donados por el municipio, en este caso que encabezaba en su momento Manuel Ignacio Acosta, a la Unión de Ladrilleros. La Unión de Ladrilleros vendió estos terrenos a precios realmente de locura, a 6 pesos con 93 centavos el metro, que actualmente cuesta 1,500 pesos el metro, a un señor de apellidos, le van a sonar conocidos, de Carreño Carlón. Entonces, estos señores que son muy poderosos económicamente, bueno, pues han estado amenazando con despojar a estas personas. Entonces, lo que ellos están pidiendo es que la Procuraduría Agraria tome nota de este asunto en el ánimo de que se les pueda, bueno, dar certeza jurídica al respecto de lo que es su propiedad, porque pues evidentemente los están intentando despojar. Tengo una carta que le voy a entregar por a su favor. equipo. Y bueno, en el caso de productores del sector social de San Ignacio Río Muerto, me pidieron que le haga ver un caso que ellos, bueno, pues quieren entrar desde hace muchos años a la producción acuícola. Ellos incluso desarrollaron un proyecto de una granja justamente allá en el sur del estado. Ellos son aledaños justamente a los territorios de la nación yaqui. Y bueno, ellos en su momento les pararon su proyecto justamente porque los yaquis en aquel tiempo, pues obviamente usted sabe que tenían problemas de mucha injusticia. Bueno, se los pararon el proyecto por instancias del exgobernador Armando López Nogales. Desde entonces está paralizado el proyecto, tienen una serie de situaciones ahí que incluso, bueno, los recursos están en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y ellos quieren volver a impulsar su proyecto para poder trabajar, para producir. Dicen, incluso pues ahorita con la sequía tan fuerte que tenemos, la única alternativa pues es voltear hacia el mar. Entonces también me pidieron que le entregue un documento justamente para solicitarle su apoyo, en este caso para desatorar todo el problema que han tenido a lo largo de más de 20 años. Sí, lo revisamos con gusto. Muchas gracias, presidente. Gracias. Okay. No, primero ella, por favor. Julio inicia el Querétaro Irapuato y el Saltillo Nuevo Laredo. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, en días recientes un grupo de 35 congresistas estadounidenses envió una misiva al presidente Trump para pedirle que le exija a usted una resolución en torno al caso de la empresa Vulcan, que en la administración pasada se declaró como área natural protegida. Acusaron que fueron objeto de un trato atroz, así lo mencionaron, y bueno, pues porque ahora señalan que el proyecto adyacente del Tren Maya podría estar financiado por el Partido Comunista Chino, y bueno, pues eso pone en riesgo su seguridad nacional por la cercanía que tiene la península de Yucatán con Florida. No sé si tenga información al respecto. Sí, informarle a los congresistas que enviaron esta carta al presidente Trump, y nosotros, tanto a ellos como al presidente Trump, vamos a enviar una carta aclarando, se lo pedí a Alicia Bárcenas, y también se está reuniendo con la empresa para ver alternativas de solución. Para aclarar, ellos están planteando en esa carta que hubo expropiación. Nunca hubo expropiación. Las tierras son de ellos, el terreno es de ellos. El problema es que ellos se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas afectando cenotes y acuíferos. Entonces, se les informó, se les dijo primero, siguieron con la explotación, y entonces es que el presidente López Obrador decide cambiar el uso de suelo, pero no hay expropiación.
ahora es un área natural protegida donde no se permite la explotación de estos materiales, porque está afectando gravemente el ambiente. Entonces, eso es lo primero. La empresa pues debería de haberse sujeto a la autorización de impacto ambiental que tenía. Ninguna empresa puede violar la autorización de impacto ambiental que tiene, pero ellos ampliaron su zona de explotación. Entonces, eso es lo primero, no hay expropiación, es un tema del grave impacto ambiental que estaba causando esta empresa y por eso el decreto de área natural protegida. Segundo, el recurso con el que se hizo el Tren Maya es público. Ahí lo pueden ver en los informes de la cuenta pública. Todo lo que se invirtió en el Tren Maya es público, es recurso de las y los mexicanos que pagaron en impuestos y que se regresó para construir el Tren Maya. Entonces no hay financiamiento chino. Si alguna empresa tuvo un fondo en algún momento que tuvo que ver, pues eso no tiene nada que ver con el financiamiento del Tren Maya. Entonces, para aclarar las dos cosas de manera transparente, absolutamente transparente. Entonces, esos dos temas. Ahora, ¿cómo se atiende esto? Bueno, en primer lugar, pues el diálogo que pueda haber con la empresa para ver si en vez de que se resuelva en tribunales, pues se puede resolver en diálogo con la empresa, que puede haber distintas opciones y la idea pues es ver si están dispuestos, pero ahí ya no se puede seguir explotando por los impactos ambientales que causó esta extracción fuera del ámbito en donde tenían permitido. Entonces, pues es la explicación. Entonces, se va a enviar tanto a los congresistas como a la Casa Blanca para informar que no haya mala información y también vamos a buscar si se puede llegar a un acuerdo pues que permita salvaguardar cualquier conflicto jurídico y si no, pues se resolverá en tribunales. Gracias, presidenta. También la semana pasada se publicó que usted es la única líder de nación que ha logrado negociar y llegar a un acuerdo con el presidente Donald Trump y bueno, también de la mejor que se ha expresado. ¿A qué atribuye este buen resultado de las negociaciones que ha tenido? Yo pienso que tiene que ver principalmente con la fortaleza del pueblo de México y la fortaleza que tiene el gobierno por el apoyo popular, porque como bien dije ayer, pues no hay separación entre gobierno y pueblo. Si nosotros no tuviéramos este apoyo del pueblo de México, si no tuviéramos autoridad moral, política, si México no estuviera fuerte, o más bien vamos a ponerlo de esta manera, México está fuerte en lo económico, en lo social y en lo político. Y eso nos permite establecer una relación de igualdad, que siempre debe ser así, con el gobierno de los Estados Unidos. Y por otro lado, que nosotros no hemos buscado una confrontación, siempre ha habido una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Trump. Y buscado siempre el diálogo como salida a cualquier diferencia que tengamos. Entonces eso creo que ayuda mucho. A eso atribuye esta buena negociación. Presidenta, hablando de Donald Trump, ya desde hace unas semanas se dio a conocer que el presidente abrió la oficina oval de la Casa Blanca a medios digitales, a medios independientes, algo que se hace aquí en Palacio Nacional desde la administración pasada. Conocer su opinión sobre el trabajo de los medios independientes, de los medios digitales. Y saber usted qué opina, ¿se debería de abrir espacio también para los medios independientes en el Senado, en la Cámara de Diputados? Sí, sería muy bueno siempre, porque
hay todavía resistencia de los medios corporativos y de algunas personas que se resisten bueno, pues a dejar sí, porque pues no quieren que haya otras opciones. Pero es muy importante abrir la comunicación, muy importante. Si solo estuviéramos sujetos a los medios tradicionales, pues sería distinta la manera en que nos comunicamos. Nosotros nos comunicamos de manera directa con el pueblo, porque en este momento pues nos están escuchando decenas de personas. El jueves tuvimos 250,000 en vivo. Conectados. Tiene 116,000 personas. Y fue el 11. Pero ya si juntas varias, hay un promedio como de 200,000 que nos escuchan de manera en vivo. Ya cuando se cierra el día, pues ya a lo mejor no oyen completa la mañanera, pero van por pedacitos y ya se cierra en mucho más en las distintas plataformas de redes sociales. Pero aparte es muy importante, los medios son medios de comunicación, o sea, es un intermediario. Entonces, cuando no había redes sociales, pues era lo que se imprimía en los periódicos, lo que se decía en las televisoras, lo que se escuchaba en el radio, no había otra más que el casa por casa, que nosotros lo seguimos haciendo, porque esa es la mejor de todas, el cara a cara, el estar difundiendo, estar informando uno a uno, esa es la mejor forma de comunicación. Pero pues las plataformas, las redes sociales nos ayudan a la comunicación directa. Los medios tradicionales pues tienen su forma de comunicar y muchos de ellos pues son parciales, vamos a decirlo así. O sea, porque deberían de poner pues un balance por lo menos, ¿no? Pero pues ya sabemos que muchos de ellos es 99% otras opiniones y 1% la opinión de quien está con el gobierno o a favor del gobierno o opina que está bien la cuarta transformación. Y los medios independientes pues ayudan muchísimo. Y todos ustedes, youtubers, en todas las redes, ayudan mucho porque pues son opiniones. Que una parte, siempre hay una discusión de qué tan objetiva puede ser una nota, ¿no? Porque sí, qué tanto puedes evitar poner tu posición en una nota. Esa discusión siempre va a existir. Pero normalmente la comentocracia pues se carga en contra del gobierno, esa es la verdad. Entonces, que haya otros medios que den un balance, pues ayuda muchísimo. Entonces, qué bueno que el presidente Trump abrió a medios independientes y qué bueno también que vamos a promover desde aquí, porque nosotros no imponemos nada, pues que en otros gobiernos estatales, en la Cámara de Diputados, senadores, pues también abran a medios independientes a través de las redes. Gracias, Presidenta. Ya por último, este sábado se va a llevar a cabo el tercer informe del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. ¿Cuál sería su evaluación del trabajo? Muy buen trabajo, le mandamos muchas felicidades a Américo. Y, Presidenta, ¿va a ir usted al informe o a quién va a mandar en su representación? Normalmente va un secretario de gobierno a los informes. Difícilmente puedo ir personalmente a los informes de los gobernadores, pero desde aquí les enviamos nuestro cariño y nuestra felicitación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver si está esa parte de… ¿no, está traducida o no? ¿Subtitulada? Why did you roll back or put a pause into some of the tariffs until April 2nd? Because I wanted to help Mexico and Canada to a certain extent. We're a big country, and they do a lot of their business with us, whereas in our case, it's much less significant. We do very little with Canada by comparison. And I wanted to help the American car makers until April 2nd. April 2nd, it becomes all reciprocal. What they charge us, we charge them.
A ver, por acá. Ya son las 9. Ya. Muchas gracias, Presidenta. Julio Mar Gómez de Sin Puntos ni Comas. Presidente, nada más es una pequeña denuncia. Pues el delito de extorsión, conocido como cobro de derecho de piso, es una práctica que tiene asediada a la población de varias zonas del país. Principalmente son comerciantes y empresarios a quienes los grupos delincuenciales contactan para solicitarle un pago mensual a cambio de su seguridad. Esta situación se está dando en un municipio que por muchos años ha sido ejemplo en cuanto a seguridad, calidad de vida y prosperidad de sus habitantes. Me refiero a San Pedro Garza García, en Nuevo León. En este caso, las denuncias de los ciudadanos apuntan directamente a personal de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Garza, a cargo de José Luis Curi, quien fue nombrado por el alcalde Mauricio Fernández. Este grupo de policías, que se hace llamar el sindicato, se presume dirigido por el propio secretario Curi junto con el director de tránsito Lorenzo Pruneda de León, y nos hacen ver que ambos funcionarios no aprobaron los exámenes de control de confianza, e incluso hay evidencia que en 1998 una corte de Houston, Texas, condenó a Lorenzo Pruneda de León a 8 años de prisión por tráfico de estupefacientes, de los cuales solo cumplió 4, después de pagar una fianza de $5,000. Otro dato alarmante es que el jefe de escoltas del secretario José Luis Curi es Omar Ibarra Lozano, detenido en 2018 por estar presuntamente vinculado a la distribución en el municipio de San Pedro, distribución de estupefacientes. Presidente, en este contexto, ¿qué controles debe establecerse desde la Secretaría de Seguridad Federal para personajes con estos antecedentes y no lleguen a estas posiciones? Estos comerciantes y empresarios me lo hacen hacer llegar en el contexto del Plan México, y que pues precisamente piden libertad para ser comerciantes y precisamente… Bueno, el Plan México es otra cosa. Sí, ¿no? Pero me refiero… No, hay que revisar primero si tiene fundamento lo que estás planteando, y de ser el caso, pues que se investigue por parte de la Fiscalía. Les digo, eso es un delito. Claro. Y más si es de autoridades, imagínense. Sobre todo el hecho de extorsión, Presidenta, pues quieren la libertad de comerciar sus propios productos, eso es lo que comentan. Presidenta, en otra situación, muy rápidamente, usted ha generado un presente en acciones preventivas por el consumo de drogas, y un ejemplo internacional por ejemplo, con las acciones que tomó. Esto es un precedente histórico, pues prácticamente el presidente de Estados Unidos pues también replica esta estrategia, Presidenta. Y pues en este tema de adicciones, en particularmente con esta nueva droga que es el fentanilo, podría convertirse en un problema en nuestro país, que espero que no, pero pudiera afectar a los jóvenes mexicanos. Sin embargo, hay grupos de autoayuda que siguen los principios de los 12 pasos de recuperación, y que son varios grupos en el país que se suman al llamado de estos grupos, en donde nace una asociación de grupos llamado Fuerza Nacional, que tiene como objetivo principal tratar de manera integral las adicciones en México, ya que tiene presencia en los 28 estados de la República, y que atiende a más de 1 millón de personas y familias afectadas, además de prevenir 3 delitos aproximadamente al día. Y precisamente pues viene a atender 1 millón de personas y familias afectadas, además de atender esta situación, que cada día ayudan a las instituciones gubernamentales como un muro de contención a prevenir millones de delitos, y que además, señor Presidente, su líder de la asociación, el señor Alejandro Buenrostro, junto con todos los líderes de cada estado que representan a miles de personas en proceso de recuperación, pues le interesa trabajar con usted para combatir esta problemática, por lo que se suma a las campañas preventivas y se ponen a la orden, Presidenta, pues ya que es un tema bastante amplio. Es una asociación de grupos que se le pueden llamar de grupos de AA, anexo, sí, y todo eso. Le pido a Leti Ramírez, que es quien coordina la estrategia, que pueda estar en contacto con ellos. Es importante, de todas maneras, cualquiera de estos grupos tiene que estar regulado, porque atender una adicción pues es un asunto de salud. Entonces, es importante para cualquier grupo de estos, pues es su regulación sanitaria, ¿no? Que es siempre importante. Entonces,
pero que se pongan en contacto con Leti Ramírez y agradecer pues el trabajo de muchas organizaciones civiles, iglesias, sí, que ayudan a resolver el problema de las adicciones. Gracias, presidente. Y atender, prevenir. Bueno, vamos con la última aquí. Presidenta, qué gusto. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarla y felicitarla por su templanza, su coraje. Está haciendo usted un gran ejemplo para todas las mujeres y eso le hacía falta a México. Y bueno, en los temas que le quiero preguntar es dos temas. Uno que tiene que ver obviamente con la coyuntura de Donald Trump y es en cuanto al orden mundial que quiere cambiar Trump con sus aranceles, ¿cómo va a atraer inversión extranjera, que es muy necesaria para México? ¿Y cuánto tiempo le da para fortalecer el mercado interno? ¿Cuál es su plan para fortalecer el mercado interno? Más o menos a qué plazos, para que podamos pues, ser competitivos. El mercado interno se ha fortalecido muchísimo desde el sexenio pasado, justamente por dos razones o tres. Una, los programas de bienestar. Cuando, imagínense, son ¿cuántos millones de familias que reciben un apoyo? 30 millones. 30 millones de familias, y ahora con lo de las mujeres puede ser un poco más. 30 millones de familias reciben un apoyo que va directo ¿a dónde? Al mercado interno. ¿Por qué? Pues porque se consume. Al consumirse, pues eso impulsa a toda la economía. El aumento salarial de lo que era en 2018 a lo que es en 2025, pues evidentemente cuando hay más recursos en las familias, pues hay mayor consumo y ahorro también, pero mayor consumo. Y eso permite pues impulsar la economía, fortalecer el mercado interno. Además, pues el impulso a la inversión pública, los trenes, la refinería, las construcciones que se hicieron durante el periodo del presidente López Obrador, pues también fomentaron el mercado interno y además la inversión privada. Y nosotros con el Plan México lo que queremos pues es que mucho de lo que importamos se sustituya, particularmente de Asia, se sustituya para que se produzca en México. Ayer comenté algo que vale la pena recordar. La mayor expulsión de mexicanos a Estados Unidos fue durante el periodo neoliberal y particularmente fue durante el periodo de la venta de las empresas públicas. Muchas de las empresas públicas que se vendieron, algunas siguieron funcionando y aumentaron incluso su participación, como Teléfonos de México, que aunque tenemos nuestras diferencias por esa venta, se mantuvo. Pero hubo otras empresas que privatizaron y se desmantelaron. Fertimex, Fertilizantes Mexicanos, se privatiza, que por cierto el otro día Rocío Nale me recordó, ahí en la barda fuera de Fertimex, en Coatzacoalcos dice Fertimex, ejemplo de privatización. A ver si encuentran por ahí el… ¿Y qué fue lo que pasó? Se cerró, se desmanteló. ¿Qué pasó con todos esos trabajadores que trabajaban ahí? Otras empresas, ferrocarriles en la época de Zedillo. No solamente aquellos que dejaron de trabajar en ferrocarriles mexicanos, como ferrocarril de pasajeros, sino toda la derrama económica alrededor del paso de los ferrocarriles. Ahí en Matías Romero, en Oaxaca, se ve, ahora se está recuperando con el interoceánico, pero era como muchos otros pueblos que vivían del ferrocarril y que al privatizarse y abandonarse, incluso en ese caso hasta el de carga, pues entonces esos pueblos dejaron de vivir de esa entrada económica. Entonces, todo ese desmantelamiento, la disminución del salario mínimo, las condiciones de pobreza que generó todo el modelo neoliberal, pues lo que hizo fue expulsar
a muchos mexicanos hacia Estados Unidos. Es la época de mayor, y también hay que decirlo, la época de mayor deportaciones, ¿eh? Aquí lo hemos mostrado, la época de Bill Clinton es la época de mayor deportaciones de mexicanos hacia México. Ahora sí hay migración, pero ha disminuido mucho. ¿Por qué? Porque hay trabajo, hay empleo. La gente no migra porque tiene ganas de la aventura, habrá algunos que a lo mejor, pero la gente migra por necesidad. Entonces, por eso lo más importante pues es el fortalecimiento de nuestra economía y es fortalecimiento del mercado interno, y no es un asunto de que de aquí a tantos años, es cada año, siempre tiene que avanzar para fortalecer nuestro mercado. Ahora, en el caso de los aranceles a México, también a Canadá, pero particularmente a nosotros nos interesa nuestro país, se había planteado por parte del gobierno de Estados Unidos que se ponían los aranceles por el tema del fentanilo, más allá del tema comercial que también lo ha mencionado el presidente Trump. Entonces, nosotros decimos, bueno, estamos teniendo resultados en el tema del fentanilo y a partir de ahí, de otros temas de la conversación, se deciden levantar los aranceles y evaluarnos con el tema de la reciprocidad el 2 de abril, que como vimos en el video, pues ya es una valoración distinta porque México no tiene aranceles a los productos de Estados Unidos y por lo tanto pues esperamos que haya reciprocidad. Vamos a ver también qué pasa mañana con el acero o estos días con el acero y el aluminio, que también es un tema que habían planteado. Pero en ese sentido es distinto a la vez pasada que solamente se aplazó un mes y se seguía considerando México y Canadá de manera especial. Ahora, ayer también mencioné que más que vernos como competidores, pues hay que vernos como complementarios. Hay este dato de que por cada inversión que hace una empresa de Estados Unidos en México y se crean en México 131 empleos, en Estados Unidos en contraposición se generan 333 empleos. Entonces, no es tan cierto esto de que si se invierte aquí ya no se invierte allá. Pues creo que nosotros queremos inversión en México y por supuesto el presidente Trump pues quiere inversión en Estados Unidos. Es natural que un presidente de Estados Unidos quiera inversión en su país, es natural. El asunto es no vernos como competencia, sino vernos como complemento, y en este proceso de comunicación de alto nivel, de reflexión de alto nivel, ver cómo nos seguimos apoyando en nuestras economías. Y nosotros coincidimos con la idea que planteó en su momento el presidente López Obrador, de que no solamente es México, Estados Unidos, Canadá, sino que realmente puede ampliarse a Centroamérica, por ejemplo, y puede seguirse ampliando hacia todo el continente. Si hubiera mayor integración, no habría ninguna región del mundo que nos compitiera. Entonces, pues estamos contentos en ese sentido y además lo entendió o lo ha estado entendiendo el pueblo de México porque es muy inteligente y está informado, cada vez más informado, gracias a ustedes también, de que pues nos conviene el tratado comercial para fortalecer nuestras economías. Gracias, presidenta. La otra las otras preguntas tienen que ver, alcanzando el conocimiento, pues ha platicado con las comunidades científicas porque es parte de su nicho y hay preocupación porque comentan que no hay diálogo, que no hay fondos, que no hay dinero, hay preocupación para las convocatorias de ciencia básica y bueno, también eso sería una pregunta para el secretario de Educación. El CIMBESTAF no fue considerado en las reglas de operación de las becas
llamarse Elisa Acuña. Entonces, ¿cómo va eso? Me parece que sí los van a integrar, pero no tengo una referencia. Entonces, pues sobre todo las comunidades de ciencia están pues muy a gusto que haya una presidenta mujer y científica, pero por otra parte pues dicen, bueno, esto no camina, estamos en la incertidumbre, pues queremos que la ciencia también sea parte del Plan México. Rosaura tiene mucha comunicación con la comunidad científica y poco a poco se van a ir aumentando los recursos para la investigación. Ahora estamos incorporando una parte importante de los recursos para los proyectos prioritarios que hemos planteado de desarrollo científico y tecnológico, como el OLINEA y el proyecto de el desarrollo de el Centro de Investigación para Semiconductores, de diseño de semiconductores y otros proyectos que tenemos. Y poco a poco va a irse aumentando el recurso para el desarrollo científico y tecnológico. ¿Quieres comentar algo de la beca esta, Elisa Acuña? Sí se van a considerar en las becas Elisa Acuña a los estudiantes del CINVESTAP. Se están modificando las reglas de operación para considerarlo y estamos viendo también con Hacienda. Hay algunas cuestiones, pero sí van a seguir. De acuerdo, gracias. Gracias. Cerramos. Gracias, presidente. Cerramos, humanismo mexicano. ¿Qué es? A ver. Presidenta, buenos días, Abel Cuapa de Capital en Puebla. Preguntarle solo un tema. ¿Qué información tiene el gobierno federal sobre un ecoparque que se pretende construir en La Malinche? Ahí el gobierno del estado, al parecer, ya presentó la manifestación de impacto ambiental que se requiere. No sé el gobierno qué información tiene al respecto. La verdad no tengo información sobre ese tema, lo reviso y con gusto. Oiga, gracias. Y preguntarle nada más sobre el evento de ayer aquí en el Zócalo, pues nada más que le respondería a la oposición que criticó este tipo de asamblea y la criticó como ya populista. No tiene nada, ya no saben ni qué criticar. Ahora ya pidieron información, ¿no? de que quién está involucrado con él. Pues ahí está García Luna, a ver, todavía no contestan de García Luna. De perdis, que pidan perdón al pueblo de México. De perdis, de perdida. No tiene nada la oposición hoy. La verdad, vean, a mí Paulina luego me pasa las notas de algunas opiniones y la verdad es que es increíble que si se llamó al mitin, ¿por qué se llamó al mitin? Si no se hubiera llamado al mitin, ¿por qué no se hubiera llamado al mitin? Que si se resolvió el problema, no se resolvió, se atendió, digamos, con diálogo el tema de los aranceles. Uy, están enojadísimos porque a ellos les hubiera gustado que le hubiera ido re mal a México. ¿O dónde oyeron? Qué bueno que… la otra, ¿no? Que Canadá obtuvo lo mismo que México, pero Canadá no hizo nada. Bueno, ellos tienen su estrategia, nosotros la nuestra. Ahora, valdría la pena que se viera a partir de cuándo es que se deciden levantar los aranceles, que es la llamada que tuvimos el presidente Trump y su servidora. Entonces, la verdad es que no hay mucho que decir. Agradezco además muchos empresarios que estuvieron ayer en el evento, todos los gobernadores, todos. Repito, la gobernadora de Chihuahua, que por razones de salud no pudo estar, pero nos mandó saludos. Pues, imagínense. Nada, bueno, vamos, humanismo mexicano. Con su permiso, señora presidenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Como siempre, agradezco estar aquí con ustedes para platicar sobre los aportes de nuestros antepasados, en esta ocasión de la milpa y el maíz.
Y para comenzar me gustaría comentarles que la palabra milpa proviene del náhuatl y quiere decir lo que se siembra encima de la parcela. Y es que la milpa es un sistema de cultivo mesoamericano que se ha adaptado a lo largo del tiempo. Y en contraste, por ejemplo, con los monocultivos transgénicos, evita el desgaste del suelo, fortalece la soberanía alimentaria y sobre todo propicia y preserva la biodiversidad de México. ¿Por qué? Pues porque en sí misma la milpa es un agroecosistema en el que conviven especies domesticadas en este territorio conocidas como la tríada mesoamericana, el maíz, la calabaza y el frijol, más diversos tipos de quelites, chiles, árboles y arbustos locales. Además, como podrán ver en el video a continuación, la milpa y el maíz fueron tan importantes para nuestros antepasados que incluso pasó a formar parte de su sistema de creencias. Por lo tanto, es tanto patrimonio natural como cultural de México. Así que, sin más preámbulos, los invito a que veamos esta cápsula de humanismo mexicano sobre la milpa y el maíz como sustento de los pueblos nahuas. Para los antiguos nahuas mesoamericanos, provenientes del norte y asentados en el altiplano central de México, desde hace casi un milenio, el maíz fue elemento central del sistema agrícola milpero y alimento fundamental para la vida y el sustento de los seres humanos. Los nahuas perfeccionaron la milpa a partir de la adaptación de las chinampas, aprovechando las aguas del sistema lacustre de la cuenca, generando un portentoso sistema agroalimentario que logró sustentar una inmensa población y que fue la base del enorme poderío que alcanzó la ciudad de México Tenochtitlan. El maíz, planta preciosa, se representaba hombre o mujer, como podemos observar en el Códice Fejerbari-Meyer. Tenía tal importancia simbólica que marcaba el tiempo humano, como lo muestra la imagen en que un campesino, trabajando la tierra junto a un maíz caído, ve emerger una serpiente de la raíz de la planta, indicando que la cosecha está enviciada y habrá hambre. El cultivo del maíz involucraba una fuerte carga simbólica para nuestras culturas ancestrales, que lo representaron en forma naturalista, esquemática o idealizada, y lo vincularon con ofrendas, rituales y sacrificios a las divinidades como Xilonen, diosa de la mazorca tierna. Entre las representaciones del maíz que produjeron los mexicas, lugar especial tiene Chicomecoatl, asociada con el maíz maduro, diosa de los mantenimientos, también llamada Siete Mazorcas, que porta en sus manos mazorcas dobles, proveedora de comida y bebida, y a quien se le ofrendaban diversos platillos hechos de maíz, como se representa en el Códice Florentino, documento que testimonia las prácticas y pensamiento mexica en torno del maíz. Tan solo por nuestro sustento, Tonacayotl, el maíz, subsiste la tierra, vive el mundo, poblamos el mundo. La riqueza de mitos y tradiciones sobre el maíz y la milpa han trascendido el tiempo y hoy muchos pueblos indígenas contemporáneos refrendan su importancia, que es también sustento del humanismo mexicano. Como historiadora estoy convencida. En los saberes ancestrales que persisten gracias a los pueblos originarios, podemos encontrar alternativas para afrontar los retos de nuestro presente. En ese sentido, en el marco de la reciente resolución que prohíbe el maíz transgénico en nuestro país, es momento de aprovechar los beneficios que nos aporta este sistema de cultivo mesoamericano. Celebremos la milpa, la biodiversidad y las especies de maíz nativo de nuestro país. Gracias. Adiós.